En los años dorados del cine mexicano, las luces brillaban, pero detrás del glamour se escondía una verdad brutal. Entre aplausos y fama, algunos actores jugaban una ruleta mortal con botellas y sustancias que devoraban su talento. Cada película que filmaban podía ser la última, porque la adicción los tenía contra las cuerdas. Historias reales, nombres inmortales y un precio demasiado alto por el éxito. Hoy conocerás a 15 actores grandiosos que estuvieron a punto de morir por su adicción a las drogas y el alcohol. Esto no es ficción, es el lado más oscuro del cine de oro. Dicen que David Silva era el rostro perfecto para las historias urbanas, pero lo que no estaba en el guión eran sus noches infinitas. Terminaba el rodaje y se iba directo a las cantinas del centro, donde la bohemia era ley. Hubo días en que llegó al set oliendo a lo que había bebido la noche anterior, y nadie se atrevía a decirle nada porque, en cámara, era oro puro. En el camerino se escuchaban carcajadas y botellas chocando. No era raro que se desapareciera en medio de la filmación y regresara con los ojos pesados y la lengua floja. Los rumores decían que, en una de esas madrugadas, un pleito por celos terminó con vasos volando y una pistola en la mesa. Eso nunca salió en la prensa, pero entre actores se contaba bajito, como leyenda. ¿Hasta dónde se puede estirar la cuerda antes de que reviente? Con David Silva la tensión siempre estaba ahí. Hubo una escena en la que el director gritó, «¡Corte!», pero él seguía hablando, desvariando, como si todavía estuviera en la cantina. Esa mirada que se ve en sus películas no era actuación. Era cansancio, exceso y algo más que no se podía decir en voz alta. Tito Junco nunca tuvo la fama de su hermano Víctor, pero en el circuito nocturno era otro rey. Le gustaba el trago y lo presumía, sin miedo a que lo vieran tambaleando en las fiestas del gremio. Si alguien quería encontrarlo, no iba al foro, iba al cabaret. Ahí, rodeado de humo y copas, se sentía más protagonista que en cualquier pantalla. En una anécdota que corre como pólvora, cuentan que Tito llegó a un rodaje después de 3 días sin dormir. La escena pedía lágrimas, y vaya que las dio, pero eran de cansancio y alcohol. El director no cortó, aprovechó esa cara rota y la metió en la película. Así era Tito. Lo que pasaba en su vida real se colaba a la ficción sin pedir permiso. Un viejo productor dijo alguna vez, Tito tenía la mirada de un hombre que ya lo había perdido todo, incluso antes de perderlo. ¿Era actuación o confesión? Nadie lo sabe. Lo cierto es que cada copa lo alejaba un paso más del set y un paso más cerca de la noche que no perdona. En pantalla, Julián Soler era elegancia pura, traje perfecto, sonrisa impecable, pero al caer la noche, esa imagen se rompía en 1000 pedazos. Las reuniones en su casa eran legendarias. Vino caro, música alta y conversaciones que se desbordaban hasta el amanecer. No había libreto para lo que pasaba después de la tercera copa. Algunos técnicos recuerdan cómo llegaba a filmar con los ojos hinchados, jurando que había pasado la noche estudiando el guión. Nadie le creía. Una vez, en pleno rodaje, se trabó tanto que no pudo hilar 2 frases. Tuvieron que parar todo. El director solo murmuró, «Otra vez el maldito brindis de anoche». ¿Es posible ser perfecto cuando todo alrededor se derrumba? Julián lo intentó, pero los rumores de su caída eran cada vez más fuertes. Entre copas y excusas, empezó a perder terreno en la pantalla. Dicen que en sus últimos años la cámara ya no lo quería, y él tampoco se quería a sí mismo. Ramón Gay tenía la imagen del hombre fuerte, pero por dentro libraba batallas que nadie imaginaba. Las fiestas lo tenían atrapado, y cada noche era más intensa que la anterior. Se decía que no sabía decir que no a la botella, ni a los juegos peligrosos de poder que corrían en esas reuniones privadas. Hubo un rumor que heló a la industria. Un altercado en una fiesta por una mujer terminó con amenazas, golpes y un silencio pactado entre todos los presentes. Lo que pasó detrás de esas puertas nunca fue parte del libreto, pero las miradas de los que estuvieron ahí decían más que cualquier diálogo. Ramón empezó a mostrar grietas. Llegaba tarde, llegaba mal, llegaba como podía, y aunque en cámara seguía viéndose imponente, los pasillos sabían la verdad. Su mundo se deshacía entre humo y cristal. La pregunta era, ¿hasta cuándo podría seguir actuando sin que la vida real lo alcanzara? Manolo Fábregas era el actor serio, el que todos respetaban, el caballero del teatro y el cine. Pero hasta las corbatas más finas se manchan, y las suyas olían a whisky más veces de las que él admitiría. Su círculo cercano contaba que las reuniones terminaban con copas desbordadas y confesiones que jamás salieron a la prensa. En una ocasión, en plena temporada teatral,
Desapareció por 2 días. Los rumores decían que estuvo en una casa en Cuernavaca, rodeado de música y compañía peligrosa. Cuando regresó, apenas podía sostenerse de pie, pero salió al escenario como si nada. Eso era lo más impresionante. El público nunca supo qué tan cerca estuvo de caer. El peso de la imagen perfecta lo empujaba a los excesos. Quienes lo conocieron dicen que cuando brindaba, su mirada no celebraba nada. Huía de algo, y esa huida, tarde o temprano, cobra factura. En pantalla, Carlos Riquelme era el tipo serio, calculador, pero cuando apagaban las cámaras, la botella era su compañera fiel. Lo veías en un camerino y sabías que algo se cosía detrás de la puerta. Copas alineadas y una charla que nunca terminaba en nada bueno. Los técnicos recuerdan una filmación donde se desplomó en plena toma. Se levantó, se sacudió el traje y gritó: "Sigo en personaje". Todos rieron, pero por dentro sabían que algo andaba mal. Esa escena no estaba escrita, pero se quedó grabada en la memoria de todos. ¿Quién diría que el hombre que inspiraba respeto en pantalla estaba perdiendo la guerra tras bambalinas? Cada rodaje era un pulso contra sí mismo, y en ese pulso, la bebida siempre llevaba ventaja. Eduardo Noriega era el rostro impecable del cine elegante, pero tras esa fachada, las copas tenían la última palabra. Se decía que más de un rodaje se detuvo porque el galán no podía sostener el diálogo sin trabarse. Nadie lo confirmaba, pero todos lo sabían. Los camarógrafos cuentan que en una toma crucial, llegó con la corbata torcida y la mirada perdida. El director fingió no verlo, porque el presupuesto no daba para retrasos. Resultado, una escena que parecía actuación, pero era puro cansancio y exceso. Eso no se escribe en los créditos. Una frase se escuchaba entre bastidores: "Noriega no actúa, confiesa". ¿Cuántas veces lo vimos sonriendo en pantalla mientras por dentro pedía auxilio? Las fiestas se lo tragaban lento, como el humo que llenaba las salas privadas donde todo podía pasar. Luis Beristain era el actor dramático por excelencia. Pero lo que vivía fuera del set era otra obra, y no tenía final feliz. Las noches largas eran su refugio, y el alcohol, su guión secreto. Algunos aseguran que la voz grave que tanto imponía venía acompañada de un aliento que contaba otra historia. Hay quienes recuerdan aquella gira teatral donde desapareció horas antes del estreno. Lo encontraron recargado en una barra, riendo solo, con un vaso medio lleno. Llegó tarde, entró al escenario como si nada, y dio una función que arrancó aplausos, pero después nadie supo de él por 3 días. ¿Hasta qué punto los actores viven de ilusiones? Con Beristain, la respuesta estaba al fondo de cada copa. El hombre que emocionaba a multitudes estaba librando una guerra silenciosa, y el escenario era el único lugar donde podía fingir que la ganaba. Miguel Inclán era el villano que todos temían en pantalla, pero fuera del set había otro monstruo: la bebida. Entre técnicos corría la broma: si la escena pide whisky, tráiganle agua, porque si no, no paramos. No era solo un chiste, era un secreto a voces. Se contaba que más de una vez llegó a golpes en los camerinos, discutiendo con quien se atravesara. Nunca se supo si eran pleitos de trabajo o de las copas, pero lo cierto es que las marcas en su rostro a veces no eran del maquillaje, eran de la vida nocturna que no perdona. ¿Quién era más peligroso, el villano del guión o el hombre que lo interpretaba? Inclán vivía al filo, y cada brindis lo acercaba más al borde. Las miradas cargadas en sus papeles parecían actuación, pero tenían algo de confesión. Domingo Soler, de la legendaria dinastía Soler, era sinónimo de respeto, pero las historias detrás del telón decían otra cosa. Las madrugadas lo conocieron bien, entre copas que parecían no tener fin. Decían que cuando brindaba, sus demonios salían a bailar. En una ocasión, en plena filmación, desapareció por horas. El equipo lo buscó por todo el set, hasta que alguien lo encontró en un rincón, recitando su texto con la botella como compañera. El director lo dejó terminar y luego gritó: ¡acción! La escena salió perfecta. ¿Irónico? No. Domingo era el ejemplo de que la perfección en pantalla no significa calma en la vida real. Cada papel era un respiro para un hombre que afuera se ahogaba en sus propias sombras. Carlos Agostí llegó de España para conquistar el cine mexicano, y lo hizo, pero también conquistó las noches más intensas. Se decía que sus fiestas eran de película, música alta, risas y brindis que terminaban mal. En una de esas reuniones,
Un pleito casi acaba con alguien herido, y el chisme corrió por todos los foros. Los compañeros de reparto lo veían llegar al set impecable, pero con la mirada cargada. Hubo una toma en la que debía sonreír, y apenas pudo sostener la expresión. El director susurró: que alguien le traiga café, mucho café. Lo que pasó después nunca salió en prensa. Agostí parecía tenerlo todo, pero lo que nadie decía era cuánto costaba mantener esa imagen. ¿Era vanidad o desesperación? Las copas lo empujaron a un callejón sin salida, y la cámara fue testigo silenciosa de su caída. Ángel Infante vivió siempre a la sombra del ídolo Pedro Infante, pero en la noche no había sombras, ahí él brillaba y se destruía. Las fiestas eran su refugio, el único lugar donde podía sentirse protagonista. Copas, música y promesas que se desvanecían con la resaca eran su rutina. Hubo rumores de que en varias giras se perdía por días, dejando plantados a productores y músicos. Nadie sabía si volvería sobrio o con la lengua más suelta que nunca. En un set, cuentan que se quedó dormido con el vestuario puesto y la cámara lista para grabar. Eso no salió en prensa, pero fue un secreto comentado entre técnicos. ¿Era rebeldía o solo cansancio de vivir bajo un apellido tan pesado? Lo cierto es que Ángel jugaba una ruleta peligrosa, donde el premio era sentirse libre y la apuesta, perderlo todo. Cada noche era un brindis contra su propio destino. Julio Alemán llegó cuando el cine de oro ya estaba en sus últimos destellos, pero se volvió leyenda igual. Sin embargo, su vida bohemia fue tan intensa como sus papeles. Las tertulias interminables, el humo, las copas, eran parte del libreto que él mismo escribía fuera del set. En más de una entrevista, dejó entrever que le gustaban las noches largas, esas que terminan cuando sale el sol. Lo que no decía era cómo esas noches lo fueron desgastando. Hubo filmaciones donde llegó con los ojos rojos y el ritmo lento, pero la cámara los salvaba. ¿Por cuánto tiempo? Algunos lo llamaban el caballero elegante, pero quienes lo conocieron bien sabían que había algo roto detrás de esa sonrisa. ¿Hasta dónde un hombre puede sostener una imagen sin que se le caiga encima? Alemán lo intentó, pero la bohemia siempre cobraba factura. José Baviera era un actor que imponía respeto. Siempre serio, siempre profesional, hasta que las luces se apagaban. Los que compartieron camerino con él cuentan que su carácter cambiaba con la primera copa. Se volvía impredecible. Más de un asistente salió llorando de su camerino tras un arranque que olía a whisky. Los rumores dicen que, en un rodaje, la producción se paralizó porque Baviera no podía ni mantenerse de pie. Se cancelaron escenas, pero todo se manejó en silencio. La prensa nunca se enteró. El dinero manda, y la reputación se protege. ¿Quién diría que el hombre que parecía de hierro tenía tantas grietas? Cada película ocultaba más que contaba. Baviera no solo interpretaba villanos, también peleaba con los suyos, dentro de la cabeza y en el fondo de la botella. Raúl Farell no era el más famoso, pero en los pasillos todos sabían su historia. Tenía carácter fuerte y un orgullo que se encendía con el alcohol. Sus broncas en fiestas eran tan famosas como sus papeles en pantalla. Nadie quería estar cerca cuando el brindis se convertía en reto. Hay una anécdota que todavía se cuenta. En una celebración, después de varias copas, tiró una mesa entera porque a alguien le faltó al respeto. Ese pleito casi termina en tragedia. La prensa nunca lo publicó, pero los testigos lo recuerdan como si fuera ayer. Raúl vivía rápido, sin pensar en consecuencias. ¿Era valentía o era solo la bebida hablando? Nadie lo sabe. Lo que sí es seguro es que cada fiesta lo dejaba más lejos del cine y más cerca de la caída. En su mundo, las copas eran gasolina y él, fuego puro. Detrás de cada rostro que idolatramos, hubo noches que casi los destruyen. No fueron escenas de película, fueron batallas reales contra adicciones que no dieron segundas tomas. 15, 5. Algunos escaparon, otros quedaron marcados para siempre, pero todos pagaron caro por vivir al límite. 15. Si quieres más historias crudas del cine de oro, suscríbete y activa la campana. Lo que viene te hará mirar a tus ídolos con otros ojos.